Nosotros nos estamos oponiendo a los tres presupuestos contenidos en el artículo 268, por lo siguiente. El primero es graves fundados elementos de convicción que acreditan el delito sobre el cual se les está imputando. Consideramos, señor juez, que este presupuesto no se ha configurado respecto a mi cliente. No existen, por tanto, graves y fundados elementos de convicción que puedan involucrarlo en los delitos de organización criminal y colusión agravada, por las siguientes consideraciones. La imputación concreta sobre mi cliente, mi defendido, consiste en lo siguiente: haber sido favorecido en procesos de adjudicación cuyos importes no superaban las 8 unidades de impositiva tributaria de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado vigente en esa época, y que los funcionarios de la región Callao, entre ellos Ciro Castillo y demás funcionarios de alto rango, habrían propiciado las condiciones necesarias para que sea beneficiado y adjudicatario de diversas órdenes de compra y de servicios emitidos tanto por la GORE Callao y como por el CAFET. Esto ya lo hemos escuchado en reiteradas veces por la parte del Ministerio Público, es la imputación concreta. Además, también se le imputa el hecho de haber hecho coordinaciones con los funcionarios para realizar estudios de mercado. La tesis, finalmente, del requerimiento fiscal, señor juez, consiste en que mi patrocinado habría participado de manera coordinada y permanente, dice, en el direccionamiento y adjudicación de las contrataciones sin proceso de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT. A efectos de que su despacho, señor juez, tenga una mejor apreciación de estos hechos y por cuanto la Fiscalía no lo ha reseñado, debo precisar lo siguiente. La venta de menor cuantía de hasta 8 UIT, unidad impositiva tributaria, en el Perú se encontraba contenida en la Ley de Contrataciones del Estado como contrataciones simplificadas y estuvo regulada por la Ley 30.225, lo cual permitían a las entidades contratar bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ese tope, sin procedimientos complejos, bajo principios de contratación pública y que ahora, bueno, recoge la Ley 32.069, que sigue manteniendo y que está enfocada principalmente en la agilidad, transparencia y supervisión por parte del OCE de los procesos de esa naturaleza. Señor juez, consideramos que una investigación seria habría considerado en principio determinar cuántos procesos de menor cuantía de 8 UIT se dieron en el año 2023. Eso es importante que la Fiscalía hubiera podido exponer en su requerimiento de prisión preventiva. ¿Cuántos procesos, ¿no?, en general, en la totalidad, de menor cuantía se dieron en ese año, el 2023? En el gobierno regional, ¿y cuántos de esos procesos fueron adjudicados a mi patrocinado, el señor Cabrera? ¿Cuántos fueron en total? ¿Fueron algunos? ¿Fueron pocos? ¿En qué porcentaje se dieron? No sabemos. No lo expone la Fiscalía, no lo menciona, tan solo indica un número determinado que fue adjudicado a mi defendido de manera direccionada. Volvemos a reiterar esta palabra, direccionamiento. ¿Se adjudicaron todos los procesos? ¿Algunos? ¿En qué porcentaje? Esta información, pese a que la Fiscalía ha tenido la oportunidad de conseguir dicha información, no ha sido expuesta en este requerimiento de prisión preventiva. Ello para que se tenga en cuenta en qué magnitud se habría supuestamente afectado a la entidad o favorecido solamente a mi patrocinado o existirían otros beneficiarios. Consideramos que esta información era necesaria tener, útil para saber la magnitud, como dice la fiscal o la Fiscalía, del grave daño ocasionado a la entidad. La Fiscalía, reiteramos, tan solo se limita a señalar que los procesos adjudicados a mi patrocinado fueron direccionados por funcionarios del GORE durante el estudio de mercado. No existe elemento de prueba alguno que vincule a mi patrocinado o que determine que él haya participado, ojo, o coordinado en el estudio de mercado. Para una prisión preventiva, tanto los acuerdos plenarios y sentencias casatorias emitidas que ya se han esbozado durante estas audiencias, se requiere que la imputación debe ser concreta, con una sospecha fuerte, señala la norma. De los elementos de convicción propuestos por la Fiscalía no se evidencia
no se desarrolla una tesis de probabilidad concreta respecto a una organización criminal, así como tampoco una conducta de colusión agravada. No se presenta, por tanto, una conducta dolosa que pueda ser atribuida a mi defendido Luis Alberto Blanco Cabrera. En este proceso, señor juez, la Fiscalía no habla ni indica nada sobre una posible sobrevaloración de los productos o servicios que se dieron, lo cual, de acuerdo a la tesis fiscal, sería lógico pensar que ello habría ocurrido, sino por qué se direccionaban los procesos. La Fiscalía no menciona nada sobre este tema. Si estos procesos hubieran estado amañados o direccionados, como sostiene la Fiscalía, debería haber una razón que justifique este hecho. No basta con indicar que eran para recuperar una inversión en los aportes de campaña, como lo ha sostenido la Fiscalía. En la tesis fiscal no se menciona nada sobre una sobrevaloración de las órdenes cuestionadas, sobre las cuales mi patrocinado se habría beneficiado indebida o conjuntamente con los funcionarios investigados. La Fiscalía dice tan solo existió un direccionamiento por los responsables del área de contratación de la entidad, limitándose a sostener que hubo direccionamiento, pero no indica cómo, de qué manera, en qué forma se dio o cómo habría consistido dicho direccionamiento. Consideramos que no basta con indicar, señor juez, que los estudios de mercado estuvieron direccionados, ni basta tampoco con señalar que quien lo ordenaba era el coinvestigado Jimmy Woo. La defensa considera que esto no basta para atribuir responsabilidad a mi patrocinado. En este requerimiento de prisión preventiva, la Fiscalía no cumple con señalar si mi cliente como proveedor cumplió o no con la prestación de las órdenes de servicio o bienes que son ahora cuestionados. La Fiscalía no lo dice, tan solo se limita a señalar nuevamente a los procesos selectivos que estuvieron direccionados. Sin embargo, esta defensa señala a su despacho que en cada caso sí se cumplió con la entrega de los bienes y la prestación de todos los servicios que finalmente fueron contratados por la entidad, o sea, por el gobierno regional del Callao, se cumplieron con todos y cada una de las órdenes adjudicadas. La Fiscalía, reitero, no cuestiona este hecho, un hecho probado, que es el cumplimiento de la prestación, lo cual finalmente fue ejecutada por mi patrocinado. Y como volvemos a indicar, la Fiscalía tan solo se limita a señalar que hubo un direccionamiento para beneficiar a mi patrocinado, Luis Cabrera Blanco, sin exponer los bienes y servicios que finalmente fueron entregados o si se cumplió con su prestación o no. No lo señala. Señalar si se cumplió con la prestación de la ejecución de entrega de los bienes y servicios es un hecho, señor juez, que resulta muy importante que su despacho lo conozca y entienda por la magnitud de cómplice que se le está atribuyendo a mi cliente. Y en ese orden de ideas, su honorable judicatura debe conocer lo siguiente: que el precio ofertado fue de acuerdo al valor del mercado, que se cumplió con la entrega de los bienes y la ejecución de los bienes y servicios, que no ha existido desde la entrega de los bienes y servicios alguna observación o cuestionamiento por parte del área usuaria de la entidad del gobierno regional de Callao. Ninguna observación, ningún cuestionamiento a los bienes y servicios que se entregaron finalmente. En efecto, desde el 2023, el área usuaria, donde finalmente se dieron y entregaron los bienes y los servicios, nunca observó nada sobre lo expuesto. Si los bienes no se entregaron, si los bienes fueron defectuosos o si hubo cuestionamiento, es importante verificar que al no existir cuestionamiento, estos fueron cumplidos a satisfacción, por cuanto de no ser así también estarían inmersos en esta investigación los responsables del área usuaria, quienes finalmente se beneficiaron de estos bienes y servicios adquiridos por el gobierno regional del Callao. ¿Cuáles fueron estos bienes y servicios? Voy a hacer un resumen porque está contenido ya en la carpeta fiscal. Hablan de adquisición de dos pizarras de vidrio templado, adquisición de 2 puertas de vidrio templado, adquisición de mesas plásticas para la atención de acciones operativas, adquisición de merchandise en el marco de la celebración por el Día de la Madre, adquisición de equipos de seguridad para el resguardo
de altos funcionarios del gobierno de la región, adquisición de kit de abrigo, adquisición de indumentaria para el evento de conmemoración del día, adquisición de alimentos y bebidas, primera feria vocacional, y así una lista de requerimientos mínimos que fueron atendidos en su momento y que nunca, reitero, fueron cuestionados por el gobierno regional ni por el área usuaria finalmente. Debo también señalar, señor magistrado, que en estos procesos, señor juez, se habla puntualmente de direccionamiento a favor de una persona, en este caso mi patrocinado, Luis Antonio Blanco Cabrera, a efectos de que se le adjudiquen las órdenes de compra que son materia de cuestionamiento. Sin embargo, no ha sido probado, no existe un elemento fuerte y grave fundado que determine este hecho. La Fiscalía sostiene como tesis, y esto es importante que su despacho determine, la Fiscalía sostiene como tesis incriminatoria, y así lo señala, veas el folio 38 del requerimiento de la Fiscalía, señala lo siguiente, que el señor Luis Antonio Blanco Cabrera es testaferro de su hija, la coinculpada Carmen Aide Blanco. Indica eso, es testaferro de su hija, la coinculpada Carmen Aide Blanco. La Fiscalía también señala en su tesis fiscal a folios 36 que la hija Carmen Aide Blanco utilizó a su padre como testaferro en las contrataciones públicas realizadas ante el Gore Callao y Café Callao, donde ella era la intermediaria. Así lo relata, así lo sostiene y así lo ha expuesto la Fiscalía. Esto es lo que pone finalmente quien tenía, y dice la Fiscalía, quien tenía el nexo con el señor Jimmy Wu era Carmen Blanco, hija de mi patrocinado, que ella era quien se encargaba de la conexión de los trámites ante el gobierno regional del Callao. Lo sostiene literalmente. Y en ese sentido cobra veracidad lo que la propia Fiscalía señala, que mi patrocinado era tan solo un testaferro que nunca tuvo vinculación alguna con los funcionarios del área de contratación del gobierno regional del Callao, que tampoco conoció ni ha tenido contacto alguno, ni coordinación alguna con Cielo Castillo, Jimmy Wu o con la señora Hiromi Zúñiga Jauregui, ni con ningún otro funcionario vinculado a este proceso. En nuestro país, ser testaferro no es un delito. Por ese solo hecho, el delito es conocer que se realiza un acto ilícito, y esto no ha sido expuesto ni acreditado por la Fiscalía. El señor Luis Antonio Blanco Cabrera tiene a la fecha 77 años de edad. Es una persona senil de edad avanzada. Él no conocía ni pudo conocer que las ventas que se realizaron al gobierno regional del Callao eran irregulares, por cuanto era, como indica la Fiscalía, un testaferro de su hija. Claro, un testaferro que no conocía los procesos o procedimientos selectivos necesarios para realizar una oferta técnica o cotización al gobierno regional del Callao. Su edad avanzada no le permitía realizar los actos de coordinación con los funcionarios que propone la Fiscalía. Su edad avanzada, 77 años, y el desconocimiento no le permiten justamente haber participado activamente en los hechos que se le imputan. Ninguno de los elementos de convicción propuestos por la Fiscalía acreditan o vinculan al señor Luis Antonio Cabrera Blanco como sujeto activo en el delito que se le atribuye. No se demuestra, por tanto, acto doloso por parte de mi patrocinado en su actuar. Es decir, el conocimiento de que al ser testaferro de su hija estaba incurriendo en delito de colusión o de formar parte de una organización criminal. Él no lo podía conocer. Él creyó en su hija y por tanto fue su testaferro, como bien ha señalado el Ministerio Público. La Fiscalía señala en su requerimiento que mi cliente era tan solo un testaferro de su hija y como tal no pudo conocer si los procesos en los que participó y que fueron finalmente adjudicados hayan sido irregulares y supuestamente con contenidos ilícitos, y menos que estos hayan sido direccionados a su favor. Es por ello que consideramos que no existe, por tanto, graves y fundados elementos de convicción que acrediten el delito que nos ocupan de organización criminal y colusión agravada. Si me permite, señor juez, voy a desarrollar los elementos de convicción. Sí, continúe.
En el caso de los elementos de convicción, ¿no? La Fiscalía señala lo siguiente. En el punto 14, o el elemento 14, dice, escrito de Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaiza Gutiérrez, del 25 de abril, y Graciela Luz Valcárcel Rivas, del 2 de mayo, con los cuales se acredita el vínculo que mantendrían dichos proveedores, ya que cuentan con el mismo abogado, Víctor de la Cruz Flores. La Fiscalía señala que este hecho, ¿no?, vincula a estas personas, ¿no?, por tener una misma defensa. Y este es un elemento grave. Es evidente que esto no determina absolutamente ello, señor magistrado, por cuanto el hecho de tener una misma defensa no significa que exista una participación dolosa de todos en conjunto en los hechos que se le atribuyen a mi cliente. En el elemento 15, oficio 4029 del 2025, señala, con el cual se acredita que las versiones del SIGA 2023 eran distintos a las versiones del 2024. Valorado de forma conjunta, permite acreditar que las órdenes de compra número 302, 436, 461 del año 2023, que debieron contener la firma del proveedor Luis Antonio Blanco, fueron impresas nuevamente en el periodo 9 de febrero del 2024 al 1 de marzo del 2024. Lo cual se deduce por la versión del SIGA utilizado, no conteniendo la firma del mencionado proveedor, a efectos de no ser sometido a peritaje correspondiente para determinar la autoría de la firma y darle la apariencia regular a la contratación. Justamente si hubiera participado activamente en estos hechos mi cliente, al ser parte de una organización criminal con roles específicos como lo sostiene la Fiscalía, los documentos cuestionados no habrían sido falsificados, habrían sido firmados por mi patrocinado. Es decir, él hubiera colaborado y hubiera firmado si fuera parte de esa organización criminal. ¿Qué necesidad habría de fraguar documentos si mi cliente, bajo la hipótesis negada, formaba parte de esa organización criminal? ¿No? Es evidente que este documento, por el contrario, abunda al hecho de que mi patrocinado no conocía ni sabía sobre los procedimientos de selección que se realizaron al ser solo un testaferro. El informe pericial de grafotécnica número 292 del 2025, de fecha 22 de septiembre del 2025, realizado por la Unidad Criminalística y de Dirección de Contrataciones de la Corrupción de la Policía Nacional. Este informe, señor juez, abunda también a la versión que da mi patrocinado, que ha sido un testaferro, que no conocía sobre la ilicitud de los hechos que se le imputan. Y se acredita por el hecho de que si él hubiese sido parte de esta supuesta organización criminal, ¿no? Si él hubiera sido parte de esta supuesta organización criminal o un asociado, como se sostiene, pues él habría firmado dichas órdenes y no habría la necesidad de que se le falsifique sus firmas. Eso es evidente. No habría ninguna necesidad de ello y por tanto queda evidenciado su no participación y desconocimiento de que los eventos atribuidos a mi cliente hayan contado con su participación. Él fue, y reitero, un testaferro de su hija Carmen Aide. Nunca conoció ni coordinaba absolutamente nada con sus coinculpados o con los funcionarios del Gore Callao o Café Callao. En relación a las declaraciones testimoniales desde el punto 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, hasta la 42, señor magistrado, que son declaraciones que se han dado y que obran en la carpeta. De todas ellas, las declaraciones testimoniales antes señaladas, se verifica que no existen ni determinan ni vinculan a mi patrocinado en los hechos atribuidos. La Fiscalía se limita a señalar que hubo una vinculación, pero no señala cómo se dio la misma, de qué manera se favoreció o cómo se vincula a mi patrocinado en los hechos investigados con lo declarado por los testigos. No se señala. Se limita a reiterar en todos que hubo una vinculación en cada caso, pero no dice cómo y de qué manera. El expediente de contratación, orden de compra 6 del 2023, Gore Callao, señalaba en el punto 44. Los expedientes de contratación contenidos en el expediente de prisión preventiva
que van desde el número 44, señor juez, hasta el 48, y que son expuestos como elementos de convicción, se puede apreciar de ellas que la Fiscalía señala sin mayor sustento y concluye indicando que dichas órdenes están vinculadas al asesor Jimmy Alexander Wu Cárdenas. Pero si uno verifica su contenido, no se aprecia ni indica nada de ello. Es una deducción, un juicio de valor errado que emite la Fiscalía y con lo cual se pretende atribuir una responsabilidad a mi patrocinado al vincularlo también con dicha persona. Es una presunción, señor magistrado. De la declaración de la declaración dada por mi cliente Luis Antonio Blanco Cabrera. De dicho documento, su despacho puede verificar que la Fiscalía interpreta de manera arbitraria la declaración que brinda mi patrocinado. En ella señala que por el hecho de no tener conocimiento para ingresar a la página web de la SUNAT, se contradice y no concuerda con el cambio de las actividades económicas que se han realizado en dicha entidad. Lo que quiere decir la Fiscalía es cómo varió de actividades económicas si no tenía conocimiento para ingresar a la página web de la SUNAT. Y eso, a decir de la Fiscalía, es un elemento grave. Sin embargo, lo expuesto se contrapone con lo afirmado por el propio representante del Ministerio Público, quien ha sostenido que la hija de mi defendido, la señora Carmen Aide, era quien se encargaba de realizar estas gestiones y que su padre era su testaferro y era ella quien coordinaba todo. Era ella quien coordinaba todo. Del acta de ejecución de medida judicial que autoriza el allanamiento de cerraje, detención preliminar, registro e incautación del 15 de diciembre de 2025. De su contenido de la referida acta, de la medida judicial que autoriza el allanamiento de cerraje y demás el 15 de diciembre, no se encontraron documentos ni evidencias relevantes para esta investigación. Por el contrario, se encontró a mi patrocinado en su domicilio. Es por ello que de todo lo expuesto, señor magistrado, no existen elementos de convicción sólidos que permitan sostener una prisión preventiva como lo sostiene el representante del Ministerio Público en estos hechos. Hasta ahí este punto, señor juez. Muy bien, vamos a correr el traslado al Ministerio Público, señor fiscal. Sí, gracias, señor juez. Frente a lo referido por el señor abogado, bueno, ha indicado que el Ministerio Público no ha cumplido con precisar cuáles son los procesos específicamente en donde están involucrados el señor Blanco Cabrera, tanto en el GORE como en el café. Eso es falso. Eso sí se ha precisado por parte del Ministerio Público. Está detallado en el fundamento 6.24 del requerimiento, en donde hay un cuadro, tabla 1, en donde se especifican todas las contrataciones a favor del señor Luis Antonio Blanco Cabrera, incluso precisándose cuáles son órdenes de compra y cuáles son órdenes de servicios. Más aún, le doy un dato al señor abogado, incluso precisamos el monto de esas contrataciones, que solamente en el GORE, por 37 procesos de contratación, sumaron 874.575 soles. Y en el café también se hace lo mismo. Para el hecho número 2, específicamente en el fundamento 6.196, tabla 26, se precisa las contrataciones en el café en favor del señor Blanco Cabrera y el señor Moscaiza Gutiérrez. Para el señor Blanco Cabrera, 4 expedientes de contratación. Monto total de las contrataciones, 44.196.10 soles, que da la suma de estos montos precisados de manera individual, ¿no? Entonces, el Ministerio Público se ha precisado en qué orden de compra, en qué orden de servicio, qué montos y en qué cantidades. Debo hacer también una precisión de que estas contrataciones no se rigen por la ley de contrataciones, como lo ha referido el señor abogado, sino que se rigen por leyes específicas del mismo GORE y del café. Por ejemplo, para el GORE,
la normativa interna que regulaba estos procedimientos era la Directiva General 1/2019, que curiosamente no ha sido cuestionado por todas las defensas que nos han antecedido. Esto hasta parecería ser un hecho ya asumido. Pero bueno, sobre el tema de la calidad de testaferro, en efecto, el Ministerio Público maneja esa hipótesis. ¿Por qué? Porque cuando se le ha preguntado por temas específicos de contrataciones públicas al señor Blanco Cabrera, no ha sabido darnos explicación. Y sumado a los indicios que vinculan a su hija, Carmen, con la consulta RUC suya e incluso la consulta RUC de otros proveedores, nos lleva a pensar, por máxima experiencia, de que en realidad el verdadero contacto con los funcionarios del GORE habría sido la señora Carmen Blanco, pero eso no excluye de su responsabilidad al señor Blanco Cabrera por haber intervenido de manera dolosa en estos hechos. Justamente el testaferro es la persona que presta un nombre para alguna contratación, y es lo que se ha dado. En todos estos procesos de contratación, el señor Blanco Cabrera habría sido el testaferro de su hija porque prestó el nombre para que figure su nombre en estos procesos de contratación. ¿Y cuál fue el rol determinante? Él, como proveedor adjudicado, era el beneficiario directo del dinero que el GORE y el CAFET pagaban por estos procesos de contratación. Recordemos, ¿cuál es la finalidad de esta organización criminal? Obtener réditos económicos de forma ilícita. Es ahí en donde entra a tallar el rol determinante de este proveedor. ¿Cómo no le pudo haber llamado la atención de contrataciones por más de 1 millón de soles a su favor? Con el simple prestado de su nombre para su hija Carmen Blanco. Y es que este caso nace así, señor juez. Nace con un reportaje propalado en donde incluso, recordemos, el Código Procesal dice que no es objeto de prueba lo notorio, y lo notorio es lo público. Y en un programa difundido a nivel nacional, público, el señor Blanco Cabrera, cuando se le preguntaron por estos procesos de contratación, negó tener conocimiento alguno y deslindó toda responsabilidad para su hija. Con esa información, el Ministerio Público empezó a realizar indagaciones sobre este caso, específicamente en el GORE y en el CAFET, y detectó todas las adjudicaciones en las que fue favorecido. Y cuando verificamos estos expedientes de contratación, señor juez, pudimos advertir algo que nos llamó la atención. En todos los procesos en donde este señor ganó, las indagaciones de mercado eran realizadas casi con las mismas empresas. Jalando ese hilo de la madeja, pudimos verificar de que estas empresas tenían una relación en común. ¿Cuál era la relación en común? Directa o indirectamente estaban relacionados con el famoso asesor Jimmy Woo. Otra circunstancia particular de este caso, siempre eran los mismos especialistas quienes intervenían en estos procesos. La señora Nancy Oriundo, el señor Zambrano, el señor Lisa, el señor Rosales, el señor Rojas, el señor Villalobos. ¿Quién era el coordinador de todos estos expedientes de contratación? El señor Mesa. Y cuando se empieza a indagar sobre estos expedientes, algunos especialistas nos dicen, contábamos con un Excel en donde estaban estos proveedores. Qué curioso, los proveedores que tienen relación con el asesor Jimmy Woo. Luego, un aspirante a colaborador eficaz nos dice, sí, el señor Mesa nos daba esa lista de Excel con esas empresas vinculadas. Claro, nos cita 2 o 3 empresas directamente vinculadas, según lo que recuerda. Y cuando seguimos investigando, vemos de que nos dicen que el señor Mesa, junto con el señor Arango y otros especialistas allegados a su grupo de confianza, fueron colocados por la señora Hiromi y el famoso asesor Jimmy Woo.
¿Y quién fue colocado, quién fue el responsable de colocar al señor Jimmy Wu como asesor FAF y a la señora Hiromi Zúñiga como jefa de logística? El gobernador regional, Ciro Castillo. Es así como se fue armando esta presunta organización criminal, señor juez. La estructura de esta presunta organización criminal. Es así como hemos determinado que el gobernador, el asesor FAF y la jefa de logística conformaban el núcleo central de esta presunta organización porque tomaban las decisiones y que luego fueron incorporando a miembros asociados en donde colocaban a sus demás asociados en puntos estratégicos para controlar estos procesos de contratación. Concretamente, en la distribución de los expedientes, en la generación de las indagaciones de mercado. ¿Por qué? Porque en estas indagaciones de mercado se podía controlar, número 1, el valor de la contratación, número 2, quiénes te respondían esas cotizaciones, y número 3, a quién le adjudicabas por tener la cotización más baja. ¿Es así como cobra sentido, señor juez, el organigrama que hemos presentado en ese cuadro Excel sobre la organización criminal Los Socios del Gore Callao con 6 niveles? Que no solamente operaron en el Gore, también tuvo su correlato en el Café, solo que en este caso, directamente, ya no intervenía la jefa de logística Hiromi, sino solamente el asesor FAF, Jimmy Wu, y el gobernador regional Ciro Castillo, y por debajo de ellos, los coordinadores Walter Milton y Pincenicho y Oscar Enrique Arias Acuña, quienes disponían a su vez sobre los especialistas Jailin Lisbeth Guamán Salazar y Zuliana Ofelia Jiménez Laván. ¿Con quiénes hicieron indagaciones de mercado todos estos especialistas, tanto en el Gore como en el Café, señor juez? Con proveedores vinculados directa o indirectamente al señor Jimmy Alexander Wu. Y vamos a ver, como más adelante entraré en detalle, que algunos de estos proveedores incluso tenían contacto directo o relación directa con la señora Carmen Aide Blanco Rivera. ¿Quién es esta señora? Hija de uno de los proveedores directamente favorecidos con estos procesos. Me refiero al señor Luis Antonio Blanco Cabrera. Con todo este contexto, señor juez, es lo que suscitamos los graves y fundados elementos de comisión para el delito de organización criminal. Y concretamente para el delito de colusión agravada. Lo sustentamos sobre la base de indicios, sobre irregularidades generadas en estos procesos de contratación, sobre base de prueba indiciaria, señor juez. Y como irregularidad número uno, partimos justamente de la designación del señor Jimmy Alexander Wu Cárdenas como asesor FAF por parte del gobernador Ciro Castillo, pese a que no cumplía con los requisitos que le exigía el cargo. Y no solamente lo dice el Ministerio Público, lo dice concretamente la Contraloría mediante un informe. El informe de acción de oficio posterior 018-2024 que ha sido acompañado como elemento de convicción. Y esto ha sido corroborado con un aspirante a colaborador eficaz y con un testigo protegido quien nos ha indicado que este asesor FAF Jimmy Wu había sido un financista del señor gobernador Ciro Castillo y por eso había sido colocado en ese puesto para, a través de ese cargo, direccionar contrataciones públicas. Irregularidad número 2, señor juez. Coordinaciones subrepticias por el núcleo central de esta organización. Me refiero al señor Ciro Castillo Rojo Salas, al señor Jimmy Alexander Wu Cárdenas y a la señora Hiromi Zúñiga Jauregui. De manera concreta, señor juez, una de las decisiones principales, aparte del posicionamiento de personas estratégicas en cargos específicos, la generación de una lista contenida en un Excel con proveedores para tener un control sobre las indagaciones de mercado. ¿Cómo vemos de irregular esta lista o este Excel? Lo vemos correlacionado con las demás irregularidades. Pero esta generación de la lista de Excel está apoyada en declaraciones no solamente de un aspirante a colaborador eficaz, sino a testigos como el señor Dávila del Busto, al señor Carrera Bedoya, el testigo protegido TP-C 2025, y el señor Vázquez Sandoval. Y con la irregularidad número 3, se llega a entender un poco más sobre esta lista de proveedores. Porque cuando verificamos
los expedientes de contratación, vemos que en esas indagaciones fueron considerados solamente proveedores que tenían relación directa o indirecta con el famoso asesor FAC Jimmy Woo. Y concretamente, sobre el señor Blanco Cabrera Luis, ¿cuál era la relación? El señor Blanco Cabrera es gerente general de la empresa New Asia SAC, en donde es socia segunda Manuela Ruiz Urresti. ¿Quién es esta señora? Es madre del proveedor Jorge Alfonso Quiroz Ruiz, quien también curiosamente fue considerado en estas indagaciones. Y es ex suegra del señor Jimmy Alexander Wu Cárdenas. Además, la hija del señor Blanco Cabrera, me refiero a la señora Carmen Aide Blanco Rivera, conoce al señor Jimmy Alexander Wu Cárdenas. Ese es el vínculo y la irregularidad que le imputamos al señor Blanco Cabrera. Y esto nos permite inferir de que estos proveedores fueron seleccionados tendenciosamente para que solamente ellos coticen, para que solamente ellos manden sus propuestas económicas y sobre la base de ello se pueda determinar indebidamente el valor de la contratación. Y además, ¿quién tenía la cotización más baja? Y así direccionar la adjudicación de estas contrataciones. En la irregularidad número 5, señor juez, se imputa que algunos de los proveedores considerados en estas indagaciones, incluso más allá de la relación que tendrían con el asesor FAC Jimmy Woo, tendrían relación directa con la hija del señor Blanco Cabrera, Luis Antonio. ¿Por qué? Porque el señor Blanco Cabrera, el señor Moscaiza, el señor Álvaro Quiroz, la señora Graciela Valcárcel, la empresa Gisan SAC, Shell SAC y New Asia SAC consignaron los mismos correos y los mismos teléfonos, con algunas precisiones que están detalladas en el cuadro del fundamento 6.53. Me refiero al correo carmen-25033@hotmail.com y el teléfono 9342-37144. De lo particular, según las actas de información de aplicativo PLIN y YAPE, se ha determinado que ese número le corresponde a Carmen Aide Blanco Rivera, como YAPE. Y el correo electrónico lo ha reconocido la misma señora Carmen en su declaración, que también es acompañado como elemento de convicción, que le pertenece. Entonces, vemos que se han hecho indagaciones de mercado con proveedores que tienen vínculos entre sí y de forma directa o indirecta con el asesor Jimmy Woo. Y esto permite inferir el direccionamiento de estas contrataciones a favor no solamente del señor Blanco Cabrera, sino también del señor Moscaiza. Sobre la irregularidad número 6, no voy a hacer mayor precisión porque no atañe directamente al señor Blanco. Doctor Cupe, disculpe, creo que se han desconectado de la Policía Judicial. ¿No puedes verificar, Fabiola? Sí, a ver, hago una pausa. Ahí están conectados, ¿no? Continúe, señor fiscal. La irregularidad número 7, señor juez, trata de que se realizaron indagaciones en el mercado con proveedores sin negocio o empresas que no funcionan. Y para el caso del señor Blanco Cabrera, específicamente, porque me remito al cuadro en donde se precisan mayor información, en los expedientes de compra se indica que su negocio funciona en Manzana C, lote 22, Asociación Pro Vivienda Rosedal de Caraballo, Lima. De las indagaciones realizadas por la policía, que han sido acompañadas como elemento de convicción, no se ha verificado que en ese inmueble figure algún negocio o alguna empresa. ¿Cómo puede ser posible que un proveedor sea invitado a cotizar si curiosamente no tiene negocio que respalde la actividad económica que debería estar relacionada con el objeto de la contratación? Otra irregularidad que también es imputada de manera directa al señor Blanco Cabrera es la constante modificación de sus actividades económicas ante la SUNAT. Y esto ha sido acreditado con el oficio 16452-2025 de la SUNAT, que ha sido también adjuntado como elemento de convicción, en donde nos indica la SUNAT:
que el señor Blanco Cabrera ha realizado varias modificaciones a sus actividades económicas. Incluso varias de ellas en el mismo mes de febrero, marzo, mayo y junio. Y actividades económicas que no tendrían mucha relación entre sí, o sea, como de un negocio radicalmente puede variar a otra actividad. Y esto va a tener correlato cuando analicemos los expedientes de contratación que fueron realizados por cada uno de los especialistas, porque allí vamos a ver de que estas modificaciones fueron realizadas para tratar de relacionar los objetos de las contrataciones de los requerimientos de las áreas usuarias con estas actividades económicas de la SUNAT. Así, llegamos, por ejemplo, a la irregularidad número 11, que trata sobre los expedientes de contratación que tramitó la especialista Nancy Oriundo Quilca. Allí, señor juez, en el fundamento 6.88, se tiene una tabla, la tabla 3, que habla de todas las adquisiciones en las que intervino la especialista Oriundo y que fueron favorecidas o adjudicadas en favor del señor Blanco Cabrera. Y ahí se verifica lo que mencioné hace un momento. Cada objeto de la contratación estaba vinculado directamente con la actividad económica que había modificado el señor Blanco Cabrera. Está resaltado en negritas. Pero, más grave aún, con la irregularidad número 13, se advierte que de estas contrataciones, al ser comparadas con la información que nos da la SUNAT, verificamos que el señor Blanco Cabrera habría remitido cotizaciones con consultas RUC adulteradas, porque en esas consultas RUC se establecían actividades económicas que nunca habían sido registradas o modificadas ante la SUNAT, en el oficio que ya antes había indicado. Ejemplo de ello, un solo proceso de contratación, señor juez, porque son varios. Se tiene la orden de compra 173. ¿Cuál era el objeto de ese requerimiento? La adquisición de equipos de seguridad para el resguardo de altos funcionarios del gobierno de la región. Cuando se valora la cotización remitida por el señor Blanco Cabrera, en su consulta RUC se precisan 3 actividades. Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas, N.C.P, venta al por mayor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios especializados. Y 3, venta al por mayor no especializada. De esos 3, el último no figura en la SUNAT, señor juez. Por reglas de la lógica, entonces se infiere que la consulta RUC utilizada estaba adulterada, que el especialista Oriundo utilizó una consulta adulterada que se habría enviado a nombre del señor Blanco Cabrera. Otra irregularidad que también le atañe al señor Blanco Cabrera, la número 14, en donde también interviene la señora Oriundo. Indagación de mercado con utilización de consulta RUC con fecha posterior. Señor juez, los que manejan temas de contrataciones públicas saben que las indagaciones de mercado se hacen sobre la base de las cotizaciones que previamente han sido recabadas de los proveedores que fueron invitados a cotizar. ¿Esto qué implica? Que primero se recaban las cotizaciones y que en esas cotizaciones se adjuntan, entre otros documentos, las consultas RUC. Primero es la cotización con la consulta RUC y luego la indagación de mercado realizada por el especialista. ¿Qué tenemos en las órdenes de compra 6 y 754 realizada por la señora Oriundo Quilca? La fecha de su indagación de mercado en la orden de compra 6 es del 2 de febrero del 2023. ¿Y de cuándo es la fecha de la consulta RUC del señor Blanco Cabrera? 9 de febrero. La misma situación con la orden de compra 754. Fecha de la indagación de mercado realizada por la señora Oriundo, 13 de octubre del 2023.
¿De cuándo es la fecha de la consulta RUC del señor Blanco? 6 de noviembre del 2023. O sea, primero hizo la indagación, luego regularizó la cotización con la consulta RUC. Indicativo claro de que fue considerado en esta indagación de mercado de forma indebida el señor Blanco Cabrera. Y curiosamente, le fue adjudicada esta orden de compra. Otras irregularidades, la número 15. Indagación de mercado en donde se dice que se recabaron cotizaciones, pero en realidad en los expedientes de contrataciones no se verifican materialmente esas cotizaciones. Ejemplo de ello, en la orden de compra número 6. En el informe de indagación de mercado se menciona al señor Álvaro Quiroz Díaz como que habría cotizado. Uno ve el expediente de contratación de esa orden de compra, señor juez, y no ve esa cotización impresa o adjuntada o anexada a esa documentación. El mismo caso sobre las demás personas detalladas en este cuadro, que están precisados en el fundamento 6.105. Y que curiosamente fueron adjudicados al señor Luis Antonio Blanco Cabrera. Otra irregularidad más, señor juez. La 16, indagación de mercado con recepción de cotizaciones en la misma fecha y hora. Señor juez, en el fundamento 6.107, en la tabla 6, se precisan una serie de contrataciones en donde se advierte que las cotizaciones de estos proveedores invitados a mandar sus propuestas económicas, curiosamente son recibidas el mismo día y a la misma hora. Incluso a veces en el mismo minuto, diferencia segundos. Hecho irregular, que se engarza con la otra irregularidad, señor juez, atribuida específicamente en la irregularidad número 4. ¿Por qué, señor juez? Porque tenemos información de que aparentemente quien se encargaba de responder estas cotizaciones indebidamente de las empresas o personas naturales con negocio que fueron invitadas a cotizar, eran realizadas por el mismo Hugo Edison Mondragón Dávila, quien indebidamente también hacía las veces de asistente del señor coordinador Wilmer Mesa Natividad, porque ya se dijo que esta persona, Hugo Mondragón, fue contratado para prestar servicios en servicios generales, pero se encontraba prestando servicios en la oficina de logística. Esto por versión del aspirante a colaborador eficaz y corroborado por la testigo protegido 01-2025, quien nos ha detallado el lugar en donde materialmente venía prestando servicios esta persona, Hugo Mondragón. Estas irregularidades que he hablado de manera particular sobre la señora oriunda, señor juez, varias de ellas se repiten con los demás especialistas. Con los demás especialistas que intervienen en el GORE. Me refiero al señor Zambrano, al señor Lisa, al señor Rojas, Rosales y Villalobos. Y también con los especialistas del CAFET, Guamán Salazar y Jiménez Labán, porque utilizaron en sus indagaciones de mercado a los mismos proveedores relacionados con el mismo asesor Jimmy Wu y que también tenían relaciones con la señora Carmen Blanco, con el correo y teléfono en las consultas RUC de estas empresas y con la extrañeza de haber recibido cotizaciones en el mismo día y momento, así como de haberse realizado indagaciones de mercado defectuosas. Todas estas irregularidades, señor juez, sirven como insumo para dar cuenta de indicios que en su conjunto apuntan a una sola hipótesis, a que todo esto fue realizado de manera subrepticia
para beneficiar con contrataciones públicas menores a 8 ITs al señor Blanco Cabrera. Y es por ese motivo que se le imputa a título de cómplice el delito de colusión agravada. En ese sentido, solicitamos que se declare fundado o que se tenga por cumplir este presupuesto de graves y fundados elementos de convicción del requerimiento solicitado en este extremo. Es todo. Defensa, ¿va a indicar algo? Sí, señor juez, brevemente nomás. Refiriéndonos al último punto. La pregunta es: ¿quién modificó o adulteró la consulta RUC? ¿Quién de los funcionarios adulteró la consulta RUC? Porque no fue mi cliente. Evidentemente lo acaba de referir la Fiscalía, que la consulta RUC era un requisito para que se otorgue o se pueda hacer el otorgamiento de la buena pro. Esa consulta era verificable por parte de los funcionarios, pero mi cliente lo llegó a presentar, no lo ha dicho la Fiscalía. Mi cliente redactó, adulteró esos documentos, no lo ha sostenido la Fiscalía. ¿Fueron realizados por terceros? ¿Quiénes adulteraron finalmente esos RUCs que han servido justamente para otorgar buena pro? Se habla de que todo indicaría, acaba de decir el representante de la Fiscalía, de Hugo Mesa Mondragón, que según el testigo protegido, él es el que contestaba a nombre de los proveedores, ¿no?, las cotizaciones. Entonces, ahí está dando, evidentemente, quién podría ser la persona que habría adulterado estos documentos. Por otro lado, a la hora que yo me he referido sobre el porcentaje o cantidad de procesos de menor cuantía, digámoslo así, de referentes de 8 unidades impositivas tributarias, sí sabemos cuáles han sido las que han sido adjudicadas, porque justamente la Fiscalía lo ha detallado, y bien dice el fiscal que ha sido detallado con nombre, con montos y con fechas, y están en los cuadros contenidos. Pero a la referencia que nosotros nos hacemos, que le hacemos hincapié a la Fiscalía, es qué porcentaje en total del año 2023, en total, ¿no?, fueron hechas en menor cuantía y de esas cuáles fueron adjudicadas, ¿no? ¿Qué porcentaje significa? ¿No? Porque si hablamos que el total es 100 y solamente se le adjudicó un 10% del total, ¿no? Esa información no existe, pero sí que consideramos que la debe tener la Fiscalía porque ha llevado una investigación en secreto y la debe tener en sus expedientes. Durante el año 2023 se adjudicaron por menor cuantía de 8 referencias 500 procesos. De esos procesos, 550 o 30 le corresponde a mi cliente y el resto a la otra persona. Esa es la información que no obra en este expediente, señor magistrado. La Fiscalía tampoco ha dicho nada sobre la entrega de los productos y si estos se han dado y ha habido observaciones en la entrega de los mismos. Si ha habido conformidad, evidentemente nosotros sostenemos que sí, pero la Fiscalía sobre este punto no ha dicho nada. Existe también otra situación. Se habla y se ha reiterado, lo ha reiterado, que la hija de mi cliente, Carmen Aide, ¿no?, era quien conocía al señor Jimmy Wu, que tenía un vínculo, que se encargaba, lo ha reiterado. En ningún momento ha mencionado que quien conocía a Jimmy Wu, la persona que se encargó de tener este vínculo con estas empresas, haya sido mi patrocinado. Reitera, por el contrario, la Fiscalía que existe y que ha existido un testaferro, y este testaferro es mi cliente, ¿no? Finalmente, la Fiscalía habla de irregularidades que son probadas con otras irregularidades. Ha descrito efectivamente irregularidad 1, 2, 3, N cantidad de irregularidades que involucran única y exclusivamente a los que llevaron a cabo el proceso selectivo, ¿no? Mi cliente era prácticamente, como lo ha dicho la Fiscalía, testaferro de su hija, y quien se encargaba de hacer esto era justamente la señora Carmen, ¿no? Con ese contexto, señor magistrado, voy a dar terminada esta parte de mi exposición. Ya, muy bien. Sí, señor fiscal. Sí,
Señor juez, para que no quede la idea suelta, solo concreto nada más. Quiero precisar que el señor Blanco es amo y señor de su clave Sol. Es amo y señor de la información que se puede registrar como actividades económicas en su ficha RUC o en sus consultas RUC. Es amo y señor de quién puede registrar el teléfono y correo para que sea contactado, como también es amo y señor de las cuentas que consignó para que el Gore y el Café le paguen por todas estas contrataciones, señor. En ese sentido, no puede desconocer el señor Blanco Cabrera de que no haya sabido nada de todas estas irregularidades, porque sobre él recaían acciones que estaban en su entero dominio, que sin su consentimiento no lo hubiesen podido realizar otras personas como su hija Carmen Blanco o las demás personas involucradas en este proceso. Es todo. Sobre lo indicado finalmente, señor abogado. Sí, señor juez. ¿Amo y señor o testaferro? Testaferro es lo que ha sostenido en este dictamen la Fiscalía. Testaferro es lo que ha dicho antes de ser amo y señor. Justamente, él tiene 77 años, una persona ya senil. Y la Fiscalía ha sostenido, y sostiene aún ahora, que quien manejaba esto era la hija, que el RUC era de la hija, que el teléfono era, perdón, que el correo electrónico era de la hija, que el teléfono también era de la hija. Es evidente que quien manejaba las cuentas y quien manejaba los correos y quien manejaba el teléfono y quien hacía las cotizaciones inicialmente debía ser una sola persona. La que fungía de testaferro, la hija. Es todo, señor magistrado. Ya. Doctor, ¿su segundo presupuesto? Sí. Respecto a la pronopsis de pena, se señala que la pena a imponerse sea superior a los 4 años de pena privativa de libertad. Es evidente que de acuerdo a los hechos que venimos exponiendo y al hecho puntual de que mi patrocinado, conforme lo ha indicado la Fiscalía, participó en estos eventos en calidad de testaferro de su hija Carmen Aide, quien finalmente, a decir del Ministerio Público, sería quien realizaba la gestión y tenía una supuesta coordinación con los funcionarios del gobierno regional del Callao. Resulta claro que mi patrocinado Luis Alberto Blanco Cabrera no conocía ni pudo conocer que las ventas que se realizaron al gobierno regional del Callao eran irregulares y por tanto nunca formó parte de ninguna organización criminal. En esa hipótesis, el delito de organización criminal ni el delito de colusión agravada podrían ser atribuidos a su persona. Por tanto, no sería posible aplicar una pena como la que propone la Fiscalía, una pena tan grave como la que propone la Fiscalía. De otro lado, debemos tener en cuenta que el señor Luis Antonio Blanco Cabrera tiene a la fecha 77 años de edad. Es una persona senil, de edad avanzada. En ese sentido, de llegársele a imponer una pena, resultaría de aplicación a criterio de la defensa lo previsto en el artículo 22 del Código Penal, que señala lo siguiente. Artículo 22, responsabilidad restringida por la edad. Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga entre 16 y menos de 21 años, o más de 65 años al momento de realizarse la infracción, salvo que haya incurrido en forma reiterada en los delitos previstos en el artículo 111 y 124, cuarto párrafo del Código Penal. Esta normativa, señor magistrado, señala también lo siguiente: los mayores de 80 años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 282 o del artículo 290 del nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. Señor, es evidente que teniendo en cuenta la formalización de la investigación preparatoria y teniendo en cuenta el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Fiscalía de 36 meses y la prisión preventiva de 36 meses solicitada, estaríamos hablando de 3 años que duraría este proceso. Para que en la hipótesis recién se emita una sentencia y correspondería a la aplicación, por tanto, de lo previsto en el artículo 288, que establece que sobre las restricciones, que señala lo siguiente: las restricciones, el artículo 288, las restricciones que el juez puede imponer son las siguientes.
1. La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente en los plazos designados. 2. La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no concurrir a determinados lugares o de presentarse a la autoridad en los días que se fijen. El juez concede en todo caso los permisos señalados, etc. El artículo 290, señor magistrado, habla sobre la detención domiciliaria y dice lo siguiente, inciso primero, se impondrá detención domiciliaria cuando pese a corresponder prisión preventiva, el imputado, literal A, es mayor de 65 años de edad. Ese artículo señala claramente que las personas que superen los 65 años de edad deberá imponerse detención domiciliaria cuando pese a que le corresponda prisión preventiva. Además, debemos tener en cuenta que mi cliente no tiene antecedentes penales de ninguna naturaleza. Además, debe tenerse en cuenta los beneficios premiales que podrían incidir en la disminución de la pena. En síntesis, señor juez, es evidente que frente a una pronoxis de pena, consideramos que ésta no superaría el límite máximo de 4 años que establece la ley y por tanto este presupuesto no se cumple y por ende debe declararse fundada la oposición en este extremo. Señor fiscal. Sí, señor juez. El señor abogado ha leído sobre el artículo 22, la responsabilidad restringida, pero ha omitido la exclusión que está contemplada en el segundo párrafo para los integrantes de organizaciones criminales. Ha hablado también de algunos criterios de beneficios premiales, pero que mientras no sean ejecutados o iniciados sus procedimientos correctivos, no podemos determinar si la prognosis está por debajo o no de lo que la ley exige. Y además, el señor abogado ha referido 4 años, pero no, la ley exige que sea por encima de 5. La prognosis de pena planteada en este caso, señor juez, ha sido determinada para el señor Blanco Cabrera en 23 años. Y el señor abogado no ha hecho ningún ejercicio de determinación de pena en atención a los delitos de organización criminal y colusión agravada, por lo que los argumentos del Ministerio Público sobre ese extremo siguen incólumes. Solicitamos que se tenga por cumplido este presupuesto también de la prisión. Bien. Señor abogado, ¿sobre lo indicado va a señalar algo o continuamos con otro presupuesto? No, voy a continuar con el peligro de fugado, señor magistrado. Peligro de fugado también. Que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, le permitan prever razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia. Peligro de fuga. Mi cliente sí tiene arraigo familiar, arraigo domiciliario. El domicilio lo hemos acreditado con los diversos documentos que hemos presentado en un escrito anterior al inicio de estas audiencias. Hemos presentado como documentos la declaración jurada de autovalúo HR-IPU del año 2025, referidas al impuesto predial emitidas por la Municipalidad de Caraballo, que acreditan que el inmueble donde vive mi cliente y donde fue injustamente detenido está ubicado en Girón Las Américas, calle 2, manzana C, lote 22, que pertenece este inmueble a su hija, Carmen Aide Blanco Rivera, lo cual demuestra que vive en un inmueble de su familia desde hace muchos años y en el cual precisamente se realizó su detención y el allanamiento de sus bienes. Es por ello que dicho documento acredita que tiene un domicilio fijo y permanente donde están sus pertenencias y demás objetos que emplea en su vida diaria. Así también hemos presentado el recibo de luz del inmueble donde vive, suministro 2707-317, emitido por Luz Energía del Perú, Sociedad Anónima A, del mes de diciembre del 2025, que señala la dirección manzana C, lote 22, urbanización Caraballo, el cual está a nombre de su hija Carmen Aide Blanco Rivera, lo cual demuestra que vive en ese inmueble, que es un inmueble de su familia, y viven desde hace mucho tiempo. La información registrada del vehículo de placa AOI 401 marca Mazda, que acredita la propiedad que tiene mi patrocinado de una unidad vehicular, la cual a su vez es su herramienta de trabajo y con la cual se dedica a realizar trabajo de transporte de personas y servicios
de carga menores, con lo cual acredita tener una labor, un trabajo que genera ingresos y por ende es imposible que trate de eludir la acción de la justicia o que la pueda entorpecer. Posee también una licencia y hemos ofrecido la licencia de conducir número Q08651487 de la clase A, categoría 3C profesional. Con dicho documento se acredita que mi patrocinado es un chofer profesional y que precisamente se dedica al rubro de traslado de pasajeros como taxista, siendo eso su actividad actual, con lo cual viene trabajando, generando sus propios ingresos y por lo cual tiene un arraigo laboral, lo cual está contenido en la labor que realiza como taxista profesional con el documento que se acaba de hacer lectura. El informe de tomografía de abdomen superior realizado por el Centro Médico Solidario de Comas, lo cual determina que su edad avanzada, 77 años, viene generando un deterioro en su salud, además de que padece por mucho tiempo de quistes renales bilaterales, así como una hernia inguinal izquierda que presenta por porción del colon sigmonoides en su interior, conforme se desprende el referido documento, lo cual a todas luces significaría que tiene una enfermedad congénita ya avanzada a esta fecha y que de perder su libertad empeoraría su salud, tanto su salud psicológica como física, por cuanto permanecer privado de su libertad sin una atención médica constante generaría él en su persona, dada su edad avanzada, un detenimiento de su salud. Documentos y órdenes médicos que acreditan que se viene llevando un tratamiento relativo a los quistes renales bilaterales que se han detallado hace un momento y respecto a la hernia inguinal izquierda que presenta. Datos de los médicos tratantes en la especialidad que han emitido, ¿no?, los médicos cirujanos, el Centro Médico Solidario, donde se ha venido tratando. Gastos y pagos que ha venido realizando en medicinas y demás costos por la salud que presenta deteriorada. Hemos presentado una consulta sobre papeletas vigentes, de cuyo contenido se aprecia que el recurrente tiene la licencia de conducir profesional vigente y que no tiene falta alguna en su récord de conducir, ¿no? También se ha presentado una constancia de posesión emitida por la empresa lotizadora Inversiones Olfisac, que acredita la propiedad y posición física del predio ubicado en el lote de vivienda donde vive mi patrocinado, en el lote 22, Manzana C, programa de vivienda Rosedal Caraballo, lo cual acredita que el predio donde vive es de propiedad de su hija, casa familiar, en el cual se encuentra ocupando y por ende acredita arraigo domiciliario. También se ha presentado el contrato de compra-venta del terreno, que acredita que el predio donde vive actualmente es de propiedad de su hija, en el cual se presenta con la legalización de firmas y que fue adquirido el año de abril del 2009, lo cual demuestra también que tiene un arraigo domiciliario. Además, conforme de las propias contrataciones policiales efectuadas y ordenadas por el propio Ministerio Público, así como las declaraciones brindadas ante el Ministerio Público cuando fue citado como testigo y durante su interrogatorio en el domicilio que consigna en la RENIEC, y con el mérito de la propia acta de ejecución de observaciones de video, vigilancia y seguimiento, se determina que mi patrocinado Luis Antonio Blanco Cabrera se verifica que su domicilio habitual es el señalado en la calle 2, Manzana C, lote 22 en Caraballo, ¿no? Finalmente debemos señalar que sobre este punto, arraigo domiciliario, la Fiscalía no ha efectuado cuestionamiento alguno respecto a mi patrocinado. En cuanto al arraigo laboral, acabamos de indicar y hemos probado que mi cliente, Luis Antonio Blanco Cabrera, se dedica al servicio de movilidad con su unidad de vehículo. Tiene su tarjeta de propiedad de su vehículo, tiene una licencia de conducir, con lo cual le permite realizar y generarse ingresos económicos, con lo cual mantiene con su propio trabajo ingresos y que él genera, y que no es cierto que no tenga una labor o que se esté desocupado, como señala la Fiscalía señala que él está desocupado y eso no es cierto. Él genera sus ingresos con justamente con este vehículo. Finalmente no tiene antecedentes de ninguna índole ni por hechos similares, señor juez. Es todo en este punto, señor magistrado. Señor fiscal.
Señor juez, sobre el arraigo domiciliario no lo vamos a cuestionar, el Ministerio Público no ha replicado esa situación, sin embargo sí sobre el arraigo familiar, porque en efecto el señor Blanco vive en el domicilio que indicaba el señor abogado y ha sido detenido en ese inmueble, pero de la verificación de las actas que dan cuenta de su detención y de las acciones de seguimiento de la policía, se ha determinado que vive solo y su hija está en el extranjero. ¿Qué arraigo familiar puede acreditarse con ello? Ninguno. Es por eso que le estamos replicando que el señor Blanco no tiene arraigo familiar. Arraigo laboral. ¿Ha declarado alguna actividad económica por las labores que realiza con el vehículo que ha indicado el señor abogado? Porque si tomamos en cuenta las labores o las actividades económicas reportadas ante el GORE o el CAFET, que son materia de investigación, el Ministerio Público está planteando y demostrando, con graves y fundados elementos de convicción, que es un testaferro, que solamente prestó su nombre y que eso no puede generar un arraigo laboral. En ese sentido, tampoco se tiene arraigo laboral para el señor Blanco Cabrera. Pero más allá de esos dos arraigos, se está planteando también, señor juez, que la gravedad de la pena que se tiene como prognosis para el señor Blanco es una razón suficiente para considerar el peligro de fuga que recae sobre el señor imputado, tal como lo exige el 269 del Código Procesal Penal, al igual que la magnitud del daño causado, porque ya se ha determinado que el señor Blanco ha sido beneficiado con más de 1 millón de soles en estas contrataciones. Claro, de ese 1 millón de soles, estamos seguros de que directamente no han ido a parar a sus bolsillos, pero el tema es que con esas contrataciones se ha causado un gran perjuicio a la administración pública del GORE y del CAFET, y que también debe ser valorado como un criterio de peligro de fuga por imperio del 269 del Código Procesal Penal. Tampoco ha demostrado una actitud voluntaria para reparar ese daño causado. Y se está replicando también que su pertenencia a la organización criminal o socio del GORE Callao como integrante por ser un miembro asociado constituye un peligro de fuga también sobre su persona, debido a que estas organizaciones no solamente son creadas para cometer delitos, sino también para evadir la acción de la justicia, y aprovechando de que varios de sus miembros, entre ellos los líderes, están no habidos y que 3 de ellos se encuentran en el extranjero, se demuestra que esta organización tiene los medios económicos y logísticos para mantener en la clandestinidad a los miembros de su organización criminal. Entonces, señor juez, por estos motivos estamos solicitando que se declare por cumplido este presupuesto de peligro de fuga para el señor Blanco Cabrera. Es todo. Defensa, ¿va a agregar algo? Sí, brevemente, señor magistrado. El hecho referido a que no tiene arraigo familiar, eso no quiere decir que por el hecho de vivir solo, una persona no tenga la necesidad o tenga la voluntad de fugar, aunque sea un peligro, ¿no? Él ha vivido acá solo desde hace mucho tiempo, ¿no? Su hija recién partió el año 2023 a España por una cuestión laboral, de trabajo, ¿no? No fugándose, porque en ese momento ella estaba como testigo y fue citada y vino de España a declarar, ¿no? No es cierto que ella se haya fugado y que del extranjero esté ocultándose, ¿no? Eso no es cierto. Él vive solo porque lamentablemente no tiene su pareja, no tiene más hijos más que la señora Carmen, ¿no? Y eso no es una condición para que pueda decirse que pueda fugarse. Ya hemos acreditado que él sí tiene una labor. Ahí está su licencia de conducir. Ahí está la tarjeta de propiedad. En el mismo RUC, en algún momento, cuando lo sacó el año 2017, se dedicaba a ese servicio, transporte, ¿no? Entonces,
no es cierto que no tenga cómo solventar sus gastos. Menos aún que pueda recurrir a terceros que están en el extranjero para que pueda fugar. Eso tampoco es creíble ni es asertivo, señor magistrado. Con eso concluyo, señor magistrado. ¿Tiene otro presupuesto, doctor? Sí, habla de la obstaculización de la actividad procesal, ¿no? Ya. Mi cliente no va a ejercer ni entorpecer la acción de la justicia. Es más, mi cliente ha colaborado en todo momento con los requerimientos de la Fiscalía. Cuando fue citado como testigo, concurrió a la diligencia que solicitó el fiscal y no tiene mayor intención probada que pueda sostener que obstaculice las acciones de la investigación conforme lo refiere la Fiscalía.